Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto que estemos abordando la tercera área del conocimiento que se establece en la triple restricción, que es la gestión de los costos, que es fundamental para que podamos elaborar un plan de gestión del proyecto mediante lo que es la administración de proyectos de forma efectiva y eficaz. Entonces, esta área del conocimiento, igual que la del alcance, igual que la del tiempo, es fundamental y conviene que le prestemos toda la atención debida. Según la sexta edición del PMBOK, que ya ustedes saben qué es el PMBOK, la gestión del costo, se refiere a los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. ¿Qué es lo que no es la gestión del costo? Bueno, la gestión de los costos, como la explica el PMBOK, se concentra en la gestión de costos diaria, no en la gestión de fuentes de financiamientos, que es otra cosa. No se refiere al financiamiento del proyecto, sino que se refiere precisamente a la gestión de los costos diarios del proyecto. ¿Cómo se planifica la gestión de costos? Bueno, ¿qué es? Es el proceso que establece las políticas, procedimientos y documentación para planificar, gestionar, gastar y controlar los costos del proyecto. La planificación, este proceso de planificar la gestión de los costos tiene entradas, que son el plan de gestión del proyecto, el acta de constitución o charter, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que ya lo hemos analizado en otras presentaciones, qué es lo que significa. Tiene técnicas y herramientas, dentro de eso la de juicio de expertos, distintas técnicas analíticas y las reuniones. Y como salidas o productos vamos a tener el plan de gestión de costos. ¿Qué es el plan de gestión de costos? Bueno, es el documento que contiene los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. El plan de gestión de costos debe definir la moneda que se va a utilizar para estimar los costos, definir el nivel de exactitud con el que se deben estimar los costos, definir las técnicas para estimar el valor ganado y determinar los umbrales de control, así como determinar los formatos de reporte. Para estimar los costos, en ese proceso vamos a entender que es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Esa es la estimación de costos. La estimación de costos tiene como entradas el plan de gestión de costos, que lo hacemos en el proceso anterior, que era el de planificar los costos, la planificación de los recursos humanos, la línea base del alcance, que la venimos arrastrando desde el área de gestión del alcance, el cronograma del proyecto, que lo elaboramos en la gestión del tiempo, el registro de riesgos, que se trabaja en el área de conocimiento de gestión de los riesgos, los factores ambientales de la empresa, que se trabajan en la gestión del alcance y los activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnicas y herramientas se usan? Son varias y podemos utilizarlas, algunas de ellas. El juicio de experto, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación por 3 valores, análisis de reserva, el costo de la calidad, el software de estimación de costos para la dirección de proyectos, el análisis de propuestas para licitaciones y la técnica de toma de decisiones de grupo. Un administrador de proyectos no está obligado a utilizar todas esas técnicas, elige las que mejor convengan al desarrollo de su proyecto. ¿Qué salidas vamos a tener? La estimación de costos de las actividades, base de los estimados de los costos y las actualizaciones a los documentos si fuera necesario. ¿Cómo clasificamos los costos? Bueno, los costos se clasifican en variables y en fijos. Los costos variables son aquellos que cambian de acuerdo con la cantidad de trabajo, por ejemplo, mano de obra, materiales, combustible, etc. Los costos fijos, en el caso de un aumento de la producción, se mantienen sin variación. Por ejemplo, el alquiler de una oficina, el leasing de maquinaria o cualquier otro proceso de subcontratación que tengamos. También los costos se clasifican en directos e indirectos. Los costos directos estos costos pueden ser atribuidos al trabajo del proyecto, como por ejemplo materiales, viajes, mano de obra, etc. Los indirectos son los costos incurridos para el beneficio de más de un proyecto, por ejemplo, seguros, impuestos, etc. ¿Qué debemos estimar? Bueno, la mano de obra, los materiales, los subcontratistas y asesores, el alquiler de equipo de instalaciones, viajes, reservas de contingencia y reservas de gestión, que lo vamos a ver más adelante.
¿Cómo determinamos el presupuesto o qué es este proceso? Vea que ya tenemos 3 procesos hasta el momento: la planificación de los costos y propiamente la gestión de los costos, y ahora vamos a determinar el presupuesto. El presupuesto es el proceso para agregar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos aprobada. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, tenemos entradas, que es el plan de gestión de costos o insumos, ¿verdad? La línea base del alcance, la estimación de costos de las actividades, la base de las estimaciones, el cronograma del proyecto, calendarios de recursos, registro de riesgos, acuerdos y activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnicas y herramientas podemos utilizar? La suma de costos, el análisis de reserva, el juicio de experto, las relaciones históricas, la conciliación del límite del financiamiento. ¿Qué productos obtenemos de este proceso o salidas? La línea base de costos, requisitos de financiamiento del proyecto, actualizaciones a los documentos de los proyectos. ¿Qué vamos a entender por niveles de exactitud? Bueno, es la estimación preliminar de costos o el orden de magnitud, es la estimación de presupuesto y la estimación definitiva. Eso, para todos estos 3 procesos necesitamos niveles de exactitud. ¿Cómo definimos el orden de magnitud o la estimación preliminar de costos? Bueno, es un estimado del costo durante los procesos de iniciación. En un rango típico es más entre menos 50. Esa es la regla que se usa para determinar el orden de magnitud. Que como vemos más atrás, el orden de magnitud es el primer eslabón para determinar el nivel de exactitud de los costos del proyecto. La segunda regla para determinar el nivel de exactitud de los costos del proyecto es la estimación del presupuesto, y ese es un estimado del costo durante los procesos de planificación en un rango típico de menos 10 dividido entre más 25%, de menos 10% dividido entre más 25%. Y la tercera es la estimación definitiva, y para tener la exactitud del proyecto, y ese es un estimado posterior a la creación del presupuesto. Un rango típico es más dividido entre menos 10%. ¿Qué es lo que vamos a entender por reserva de contingencia, que es parte del proyecto? Bueno, es la cantidad de recursos adicionales a la estimación de costo necesario para reducir el riesgo de sobrecostos en el proyecto. Es establecido en la gestión del riesgo. Entonces vamos a tener tanta reserva de contingencia como riesgos tengamos en el proyecto para poderlos mitigar. Entonces, como reserva de gestión, que no es lo mismo que reserva de contingencia, vamos a entender que son recursos reservados para cambios no planificados al alcance y al costo del proyecto. También se conoce como imprevistos. En muchas ocasiones es necesario obtener aprobación antes de comprometer o gastar la reserva de gestión. Esa reserva no forma parte de la línea base del costo y es diferente a la reserva de contingencias. Entonces, un proceso de presupuestación, como lo vemos en pantalla, tendríamos, por ejemplo, presupuesto $1,505. Reserva de gestión, de acuerdo a las reglas que vimos antes, serían $55. La línea de base de costos entonces sería 1,450. O sea, la línea base de costos es el presupuesto menos las reservas de gestión. La reserva de contingencia $150, de acuerdo a la regla que vimos antes. Entonces el estimado del proyecto son $1,300. Entonces el estimado del proyecto es el presupuesto menos la reserva de gestión menos la reserva de contingencias. Y las cuentas de control nos dan, las tenemos ahí, $400, $900, la cuenta de control 1, $400, y la cuenta de control 2, $900. Los paquetes de trabajo, si le ponemos el costo a cada uno, todo eso sumado nos tiene que dar $1,300. Entonces, ¿qué es el estimado del proyecto? Menos las dos reservas, la de contingencia y la de gestión, y tener que la línea base de costos se establece menos la reserva de gestión. La de contingencia sí se contempla en la línea base de costos, y todo eso junto nos da el presupuesto del proyecto. Entonces la línea base de costo, que repito, lo que no contempla es la reserva de gestión hasta la conclusión, distribuido en el tiempo que se utiliza para medir, monitorear y controlar el desempeño global del proyecto. Esa es la línea base de costo. Esta línea base de costo es la estimación monetaria de cada entregable, subentregable y paquete de trabajo del proyecto. Debe asegurarse que contenga una reserva de contingencia de acuerdo con la gestión de riesgos, no la reserva de gestión.
Para establecer la línea base de costos, se descompone el alcance a un nivel manejable, o sea, con la EDT, se asignan responsabilidades, se desarrolla un presupuesto en el tiempo para cada tarea y se agrega la reserva de contingencia, no la de gestión. La línea base de medición de desempeño es la línea base integral del alcance, el tiempo y el costo. Integra estas áreas de conocimiento para el seguimiento integral del proyecto. Al graficarse también se conoce como curva S. Entonces, la curva S es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto, que inicia sin gastos en el día inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la fecha última del cronograma. Y se le llama S precisamente, su nombre se recibe de la forma usual que toma la curva, dibujando una S, como lo vemos en el gráfico. Esta S corresponde al comportamiento del gasto de los proyectos, el cual muestra una ligera pendiente al inicio y al final y una pendiente vertiginosa en las fases intermedias. Eso lo vimos en presentación anterior cuando vimos el ciclo de vida de los proyectos. ¿Y para qué se usa la línea S? Bueno, permite comparar el avance real versus el avance planificado del proyecto, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. Es el punto de partida de la técnica del valor ganado. ¿Cómo se crea la línea S? Perdón, la curva S. La primera versión de la curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial. Posteriormente se puede actualizar conforme se crean nuevas versiones. ¿Cómo se crea? Bueno, se crea teniendo un eje Y, que es el vertical, donde se colocan los recursos financieros, o sea, el dinero, mientras que en el eje X, que es el horizontal, se coloca el tiempo. La unidad de tiempo a utilizar dependerá de la duración del proyecto. Entonces, el eje Y se colocan los recursos financieros y en el eje X, que es el horizontal, se coloca el tiempo. Lo que se grafica son los recursos financieros, el presupuesto acumulado en cada periodo, lo que va dibujando el comportamiento del consumo del presupuesto y por ende la curva S. Otras curvas S se dan porque existen variaciones de esa curva que se utilizan en el eje Y, colocando también horas hombre o porcentaje del presupuesto total que también pueden ser utilizados. O sea, además del tiempo se pueden utilizar. Además de los recursos, se puede utilizar en el eje Y las horas hombre o también el presupuesto total. ¿Cómo controlamos los costos? Que es el otro proceso de esta área del conocimiento. Bueno, ese es el proceso para monitorear el estatus del proyecto, para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Para controlar los costos tenemos como entradas el plan de gestión de costos, los requisitos de financiamiento del proyecto, los datos del desempeño del trabajo y los activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnicas y herramientas se pueden utilizar? Bueno, desde gestión del valor ganado, que lo vamos a ver más adelante, hasta proyección, índices de desempeño para completar, revisiones de desempeño, software de gestión de proyectos, cualquiera que sea, y lo que es el análisis de reserva. ¿Qué productos o salidas vamos a tener? Bueno, información del desempeño del trabajo para poder medir cómo se está comportando el equipo que ejecuta el proyecto, las proyecciones de costo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones del plan de gestión de proyectos, la actualización de documentos del proyecto y la actualización de activos de los procesos de la organización. Esta técnica de valor ganado que nos permite controlar los costos del proyecto con respecto a la utilización del recurso, es una técnica para la medición integral del desempeño del proyecto. La técnica permite medir el avance del proyecto, proyectar el costo final y la fecha de finalización. Además permite determinar dónde está el proyecto y hacia dónde se dirige, al compararlo con dónde debería estar y hacia dónde debería estar dirigiendo. Es una herramienta efectiva y genera información confiable cuando se utiliza correctamente. ¿Cuándo se puede utilizar? Bueno, es necesario un presupuesto detallado a través del tiempo donde se puedan identificar el alcance, el costo y el tiempo del proyecto, de donde se pueda determinar el costo presupuestado en cualquier momento. Este presupuesto detallado se llama línea base de medición del desempeño. ¿Qué otros temas debemos conocer relacionados con los costos? Que es importante que lo tengamos presente. Bueno, el análisis de ciclo de vida, que es una técnica, ¿verdad? Al gestionar costos debemos tomar en cuenta el análisis de ciclo de vida. Este análisis se toma en cuenta tanto los costos del proyecto como los costos de mantenimiento. También un ejemplo típico de análisis de ciclo de vida es el considerar dentro de los costos del proyecto de una nueva carretera los costos de conservación vial. Ahí tenemos una imagen que nos permite analizar cómo se utiliza esta técnica.
También tenemos otra que es la ingeniería de valor. Esa es una técnica para lograr identificar costos innecesarios en el producto o servicio tomando en cuenta el ciclo de vida del producto. No el del proyecto, el ciclo de vida del producto. Su principal objetivo es la reducción de costos manteniendo o mejorando las características del producto. En la ingeniería del valor se deben identificar costos innecesarios que no aportan calidad, uso, garantía, apariencia o características establecidas. Un análisis de ingeniería de valor nos llevaría a comparar como alternativas válidas la construcción de la carretera en cemento o la construcción de la carretera en asfalto, por ejemplo. Ahí tenemos la bibliografía que nos ha permitido elaborar esta presentación y que queda a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta presentación y con esto hemos cumplido con el conocimiento